para lo que preguntan en agraria sobre proporcionalidad, ¿ya? Perdón. Muy bien, comencemos entonces. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Vamos por aquí a repasar lo referente a magnitudes proporcionales, para ser más específico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes recuerden para lo que preguntan en agrario o han preguntado en todo caso sobre este tema? Debes de saber que existen magnitudes que son proporcionales, ¿no? Esta relación de proporcionalidad puede ser directa o inversa, por lo tanto las magnitudes pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿correcto? Vamos a recordar aquí a la derecha con un ejemplito sencillo nomás, ¿no? Esto que te voy a explicar en resumen. Un ejemplo clásico de magnitudes, por ejemplo, directamente proporcionales, es el caso de la distancia y el tiempo. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir que yo voy a recorrer una distancia de 40 metros, ¿sí? En 24, ¿sí? Segundos. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, si yo recorro 40 metros en 24 segundos, la pregunta que haré es, 80 metros, ¿en cuántos segundos lo podría recorrer? ¿No? Entonces tú usas tu lógica simple y dices, profe, el doble de distancia, entonces lo recorrerá en el doble del tiempo. 48 segundos. Y si quisiera saber, por ejemplo, 20 metros, ¿en qué tiempo lo recorreré? Entonces se razona así, ¿no? Si voy a recorrer la mitad de la distancia que recorrí al principio, entonces el tiempo que demoraré será la mitad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? ¿No? Que suceden con dos magnitudes directamente proporcionales. Si una aumenta, escucha bien, la otra también va a aumentar, y en la misma proporción. Y si una de las dos magnitudes disminuye, la otra también disminuye, en la misma proporción. Esto se nota así, ¿no? O sea que si esto se duplica, pues la otra también se duplica. Eso quiere decir. Y si una magnitud se reduce a su mitad, es decir, queda dividida entre dos, entonces la otra también queda dividida entre dos. Oh. No te olvides de eso, que es importante como concepto, ¿no? Para dos magnitudes directamente proporcionales, que es este el ejemplo que estoy haciendo numérico, si una aumenta, la otra también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye, y en la misma proporción. Ahora, ¿qué es importante observar para la parte operativa, para la solución de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede observar aquí, se puede apreciar? Que si yo divido, por ejemplo, 40 entre 24, que simplificando saldría, ¿no? 5 tercios, entonces eso va a ser igual a dividir 80 entre 48. Que si le sacas 16, eso sale también 5 tercios. Y si tú divides 20 entre 12, también sale 5 tercios sacando cuarta. Por lo tanto, lo que yo puedo afirmar, que si yo divido los valores correspondientes, les llamamos así, para dos magnitudes directamente proporcionales, cuando son directamente proporcionales, siempre se va a cumplir que este cociente es constante, ¿no? Y esa constante de proporcionalidad le llamamos así, sería 1,666. O sea, 1,6 periódico puro. Ah, ya. Eso se cumple para dos magnitudes directas. Ahorita lo voy a expresar acá de manera literal. Ah. Y otro ejemplo clásico, pero ahora de magnitudes inversas, ¿no? Clásico ejemplo de magnitudes inversas es la velocidad y el tiempo. Imagínate, ¿sí? Que tú recorres, ¿no? En un determinado... Estamos hablando de una misma distancia, ¿no? Entonces, tú vas a recorrer una misma distancia, ¿sí? Con una velocidad, imagínate, de 24 metros por segundo. Y para recorrer esa distancia, ¿no? Con esta velocidad te demoras 6 segundos. Imagínate que tu velocidad se duplica, alucina, ¿no? Si duplicamos la velocidad, entonces, ¿no? Para recorrer la misma distancia decimos, si yo voy con una velocidad que es el doble, entonces me demoraré más o menos tiempo. Menos tiempo, ¿no?
A mayor velocidad, menos tiempo me voy a demorar. Para ser más específico, me demoraría 3 segundos. La mitad. Pero en cambio, ¿no? Si yo voy a una menor velocidad, si mi velocidad la disminuye hasta la mitad, obviamente, si voy con una menor velocidad, me demoraré más tiempo, ¿no? Específicamente el doble del tiempo. Eso sucede con la velocidad del tiempo. Por eso decimos que velocidad y tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. Porque cuando una aumenta, la otra por el contrario disminuye. Y en la misma proporción. ¿Qué significa? Que si esta se duplica, esta se reduce a la mitad. Por el contrario. Si una se reduce a la mitad, por el contrario la otra se duplica. ¿Manjas? Oh. Ejemplos ilustrativos de magnitudes directas e inversas. Pero, ¿qué es lo que se puede apreciar y observar para dos magnitudes inversas respecto de los valores correspondientes, decimos, ¿no? A diferencia de que en las directas el cociente es constante, en este caso se cumple que el producto de esos valores correspondientes, observe y lo puedes ¿no? operar y darte cuenta que esos productos van a salir igualitos. 144 sería el producto común. Este 144 es lo que llamamos la constante de proporcionalidad. En este caso, ahora para dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ya? Muy bien. Dado los ejemplos numéricos, ¿sí? Vamos a expresar esto de manera literal. ¿Correcto? Resumen de la teoría. Resumen. Si una magnitud A es directamente proporcional a otra magnitud B, entonces, ¿qué se va a cumplir de manera práctica? Que el cociente de los valores correspondientes a y B, eso va a ser constante. Cada vez que yo tenga dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Esto qué quiere decir en la práctica para los ejercicios que vamos a revisar? Que si yo tengo un valor A sub 1 y ese se corresponde con otro valor B sub 1, como ese cociente es constante, entonces yo puedo decir que eso va a ser igual al cociente entre otro valor A sub 2 que se va a corresponder con un valor B sub 2. Es lo que nosotros principalmente planteamos para determinar incógnitas. Por lo general, los problemas que vamos a revisar van a tener este formato. Siempre y cuando dos magnitudes sean directas, ¿no? ¿Y qué pasaría, no? Si una magnitud más bien A, por el contrario, es inversamente proporcional a otra magnitud B. ¿Qué es lo que se va a cumplir en este otro caso? Más bien que el producto de esos valores correspondientes es constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un valor A sub 1 que se corresponde con un valor B sub 1, al multiplicarlos, eso va a ser igual a la constante. Y igual a esa misma constante sería el producto de otro valor A sub 2 que se corresponde con un valor B sub 2. O sea, este producto también saldría la misma constante. Por eso se iguala, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando dos magnitudes son inversas. Cuando dos magnitudes son inversas, entonces el producto es constante. Como ambos productos me dan la misma constante, por eso se iguala. Lo mismo pasa cuando son directas, pero ahí se cumple el cociente, como te he escrito acá, y como te he escrito acá, ¿no? Eso se cumple. O sea, ese valor, y podemos poner más valores, ¿no? A sub 3, B sub 3, ¿no? Depende del ejercicio, y esto a qué debe ser igual a la constante. Esto debe ser igual a dicha constante, ¿no? Listo. Nosotros básicamente haremos estas igualaciones, principalmente. Ahora, una propiedad que vamos a aplicar también aquí es cuando una misma magnitud se relacione con varias magnitudes, ya sea en forma directa o ya sea en forma inversa.
Así que esta propiedad sería bueno que la tengas clara para la solución de ejercicios. Colocamos acá así. Ojito, ojito. Si una magnitud A, por ejemplo, dP significa para nosotros directamente proporcional. ¿Y P qué significará? Inversamente proporcional. Si una magnitud A es directamente proporcional a otra magnitud B, a su vez, esta magnitud A es inversamente proporcional, por ejemplo, a otra magnitud C. O de repente esa magnitud A es directa a su vez con otra magnitud, llamemos D. Y a su vez esta magnitud A es inversa con otra E. Hacemos este modelo. O sea, cada vez que una misma magnitud se compare con otras en forma directa inversa. Usted a partir de esta información puede plantear lo que llamaremos una fórmula de proporcionalidad compuesta. Es decir, una relación entre todas las magnitudes. ¿Cómo lo hacemos? Practicamos la regla que ya dijimos arriba. Escucha, vas a colocar esa magnitud que se relaciona con las demás. Y lo único que vas a hacer es dividir esta magnitud entre las magnitudes con las que resulta ser directa. En este ejemplo, en este modelo, es directo con B y con D. Entonces lo divido entre B por D. Para que se entienda que el cociente es constante. Y con las magnitudes que resulte ser inversa, ya no lo divido, sino lo multiplico, ya que eso se cumple cuando dos magnitudes son inversas, el producto es constante. Entonces simplemente multiplico esta magnitud con las magnitudes que es inversa. ¿Con qué magnitudes es inversa? Con C y con E. Entonces lo multiplico por C y por E. ¿Y todo eso qué tiene que ser? Constante. Eso es lo que vamos a aplicar cada vez, ¿sí? En un problema me relacione una magnitud con otras. Cuando tengo una relación con 3 o más magnitudes. Y finalmente aquí podemos afirmar lo siguiente, como lo hemos dicho en estas relaciones para 2 magnitudes. ¿Ya? Entonces yo puedo afirmar esto, profe. Quiere decir que si yo tuviera un valor A sub 1 que se corresponde con un valor C sub 1, que a su vez se corresponde con un valor E sub 1, B sub 1 y D sub 1, aplicamos esta fórmula, tal cual como ha salido, dependiendo de los datos que me dan, ¿no? Vas a encontrarte con ejercicios que te digan que es directamente proporcional con B cuadrado. Acá pones B cuadrado nada más, ¿entiendes? Si es inverso con la raíz de C, acá pones raíz de C nada más. Pero te van a dar valores correspondientes de A, B, C, D y E. ¿Cómo sé que son valores correspondientes y que lo tengo que relacionar en una sola igualdad, o sea, en un solo miembro? Cuando A toma el valor A sub 1, entonces B toma un valor B sub 1, C toma un valor C sub 1, D un valor D sub 1, entonces C vale E sub 1. O sea, el problema te lo va a indicar así. Y luego clásica es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, determine el valor de A cuando B valga, ¿no? Vamos a decir un B sub 2, C sea un C sub 2, ¿no? D sea un D sub 2 y E sea un valor E sub 2. Mejor dicho, puedes plantear una fórmula de proporcionalidad compuesta con 2 juegos de valores. ¿Y por qué lo puede igualar? Porque ya sabes que eso va a ser igual a esa constante, pues, ¿no? Y como son iguales a la misma constante, por eso yo igualo. Y acá despejo mi incógnita. Eso va a ser el común denominador para todos los ejercicios. Eso tiene que quedar claro para la solución de problemas. Nada más es lo que vamos a hacer. Probablemente alguno diga, profesor, esto se parece a regla de 3. ¿No? Debes de saber que regla de 3 es una consecuencia de comparar magnitudes. Como es una consecuencia de comparar magnitudes, ¿no? Está relacionado con el tema de proporcionalidad. Más bien, la teoría de regla de 3 se basa en la teoría de proporcionalidad, o sea, de magnitudes proporcionales. ¿Sí? Por eso después de proporcionalidad normalmente se trabaja regla de 3, ya sea simple o compuesta. ¿Sí? ¿Cuándo la regla de 3 es simple? Cuando las magnitudes que se comparan
son 2 nada más. Y es compuesta cuando se comparan más de 2 magnitudes, 3 o más. ¿Listo? Muy bien. Acá rapidito borramos para comenzar a practicar, ¿no? Vamos a hacer acá unos 6 a 8 ejercicios sobre proporcionalidad y en la siguiente pizarrita hablaremos de ¿qué? De fracciones. Básicamente lo que vamos a repasar de fracciones, porque no podemos abarcar toda la teoría de fracciones, principalmente lo referente a fracción generatriz y reducción a la unidad de tiempo, ¿no? De ahí tienes ejercicios para plantear, ¿no? Preguntas que te pueden ir tranquilamente en la parte de razonamiento matemático también. ¿Listo? A ver, vamos a practicar esto que hemos dicho, ¿sí? Para empezar y para calentar con, ¿no?, nuestros alumnitos que recién están practicando este tema, vamos calentando con el ejercicio número 1, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice este primer ejercicio? ¿No? Sobre proporcionalidad. A ver, dice así. Sabiendo que A es directamente proporcional, dice, ¿no? Sabiendo que A es directamente proporcional a B cuadrado. Ahí anotamos la información primero, ¿no? A ver. Anotemos por aquí. A es directamente proporcional a B al cuadrado. Y a la vez dice, ¿no? E inversamente proporcional a C. O sea que esta misma magnitud A es inversamente proporcional a una magnitud C. Y luego vienen los datos, ¿no? Además, cuando A es 4, B es igual a 8 y C es 16. Presta atención para que se entienda la solución. Luego que usted, ¿no? Bueno, aquí lo he anotado, esas relaciones de proporcionalidad. A partir de esas relaciones, por separado, nosotros transformamos a una sola, ¿no? Copias la magnitud común, es decir, A, y lo vas a dividir con la que resulta ser directo. O sea, lo divido con B cuadrado. Y con C, como es inverso, entonces lo multiplico. ¿Y esto cómo debe ser? Constante. Entonces siempre te van a dar dos juegos de valores, donde aparece una incógnita, generalmente en el segundo conjunto de valores. Dice, cuando A es 4, B es 8 y 6 y 6. A esos valores se les llaman valores correspondientes. A ver, vamos a plantear así, en one. Según esta fórmula que hemos determinado, ahí vas a ir reemplazando así. Cuando A es 4, B es igual a 8. Le pongo 8 al cuadrado. Y C vale 16. Ahí está. Como esto es esta constante, entonces voy a igualar a la constante, pero esa misma constante también se puede igualar con el segundo juego de valores, donde dice hallar A. Donde va A, ahora yo pondré una incógnita X. Eso es lo que quiero hallar. Hallar A cuando B vale 12. Es decir, aquí es 12 al cuadrado. Y C vale 36. 36. Correcto. Entonces lo único que tienes que hacer es despejar. Esa parte del despeje te la dejo a ti. Aquí vamos a ir a la respuesta de frente. ¿Bien? Ah, ya. Entonces de aquí X te va a salir 4. Lo importante es que sepas plantearlo. Ya después despejas, pues no usas tu calculador, efectúas y despejas X. Normal. Solución para esta primera pregunta, así para calentar. Sigamos calentando. En el ejercicio número 2, ¿no? Ahora te indican, ¿no? O sea, ya no te ponen magnitudes A, B y C, sino te la representan, en este caso, nombrándotelas, ¿no? Dice, el precio de un pasaje varía inversamente con el número de pasajeros. El precio de un pasaje varía, ¿no? Inversamente con el número de pasajeros. El precio, ¿no? Entonces, aquí, por ser este primer ejercicio, anotamos así. ¿Cuáles son las magnitudes que participan? El precio del pasaje. Número de pasajeros.
Entonces, lo que vamos a hacer es representar estas magnitudes con una letra, así como hemos puesto arriba, A y B, ¿no? Acá también es la misma idea. Por lo general utilizamos la letra inicial de cada nombre, ¿no? Al precio del pasaje le pondré P, al número de pasajeros le pondré N. Número de pasajeros, precio del pasaje. ¿Cómo varía? De manera inversa. Ah, ya, planteamos entonces la relación. ¿Qué me está diciendo? Que el precio de un pasaje varía en forma inversa con el número de pasajeros. Quiere decir que el producto, ¿cómo debe ser? Constante. Esta es tu fórmula de proporcionalidad. Le llamamos simple porque solamente participan 2. A esto le podemos llamar compuesta porque participan 3. O más podrían participar, ¿no? Si para 14 pasajeros el precio de pasaje es 15. Ah, ya. Cuando el número de pasajeros es 14, el precio del pasaje es 15. A eso se les llaman valores correspondientes. Y como esto da esta constante, entonces yo voy a poner acá igualando a otro producto que me va a dar esa misma constante y que en el problema te lo dan en la pregunta, ¿no? ¿Cuántos pasajeros serán cuando el pasaje cueste 6? Ah, o sea, cuando el precio del pasaje es 6, la pregunta es ¿cuál será el número de pasajeros? Yo le pongo X, ¿no? Puedes ponerle la variable que tú quieras. Puedes ponerle N si quieres, ¿no? Acá también. Como tú quieras, igual te va a salir. Y despejas de esta igualdad el valor de X. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí estamos planteando, ¿no? Relación de proporcionalidad inversa. ¿Por qué multiplicó, profesor? Ah, porque el problema decía que el precio, ¿sí? El precio del pasaje varía en forma inversa. Está queriendo decir que es inversamente proporcional al número de pasajeros. Es de aquí que se deduce que P por N es constante. Por eso el producto lo iguale a otro producto donde justo la incógnita es el número de pasajeros. Y como te decía hace un instante, de ahí ya despejas el valor de X. De aquí X te va a salir 35, ¿no? Ya esa es tu habilidad operativa para despejar una incógnita. No me vayas a fallar en el despeje, ¿ya? Hasta acá todo suavecito. Aplicación nada más de lo que estamos mencionando. Bueno, en el ejercicio número 3 ya lo vas a poder hacer porque te está diciendo que dos magnitudes A y B son directamente proporcionales. Entonces así lo vas a plantear. Y la constante te están diciendo cuánto vale. Un doceavo. ¿Sí? Ah, y te están diciendo que ayer el valor de A cuando B sea 1500. O sea, tu respuesta va a ser 1500 entre 12 al final, ¿no? En el problema número 3 te están dando el valor de B y la constante y te piden A. Así de fácil. ¿No? ¿Cuánto te debe salir ahí? 125, ¿no? Y a la 3 no es necesario hacerla. A ver, vamos a saltearnos a la 4 entonces, ¿no? A ver, vamos a ver la número 4. Con cuidadito. Dice que A es directamente proporcional al cubo de V. A es directamente proporcional al cubo de V. Ahí está. ¿Sí? E inversamente proporcional al cuadrado de M. O sea, te está diciendo que a su vez esta magnitud A es inversamente proporcional al cuadrado de M. Eso significa el cuadrado de M. Y luego vienen los datos, ¿no? Pero planteemos nuestra fórmula de proporcionalidad compuesta. En este caso, son 3 magnitudes. Le llamamos así formalmente. Y ubicamos aquí la magnitud que se repite, que en este caso es A. Siempre la colocamos arribita y comparamos, ¿no? Si es directo, lo divido. Y si es inverso, lo multiplico. Esa es la jugada. Cuando es directo, divides. Cuando es inverso, multiplicas. Y toda esa expresión que es constante. Y acá con esta fórmula trabajas, ¿no? Los datos que te da el problema. Ahora vamos a anotar, ¿sí? La información que me da el problema aquí. Mira, a ver. Dice así. Cuando V es 10 y M es 6, entonces A es 500. Mira, mira. Te está diciendo, repito, cuando V es 10. Mira la posición de V. Acá pones 10 al cubo. Cuando V es 10, M es 6. Entonces, donde ves M acá, reemplaza 6. ¿Y ya cuánto vale? 500. Está diciendo que ese valor es 500. Ahí está. Y eso lo igualas a una segunda fórmula, ¿no? Vuelves a aplicar la misma fórmula que te da la misma constante. Por eso se iguala, pues, muchachos.
Y vemos, dice, ¿no? Hallará cuando V es 8 y M es 12. Hallará, ¿dónde está? Yo le pongo mi incógnita. Hallará cuando V es 8. ¿Dónde V abajo, no? Entonces acá pones 8 al cubo. ¿Y M vale cuánto? 12. Entonces acá pongo 12 al cuadrado. Insisto, el resto es tu habilidad operativa. Tu habilidad operativa, ¿no? Esto sale 36, acá sale 1000, puedes simplificar, me queda 2, acá queda 18, ¿no? 144, ¿sí? 144 entre 18 es 8, ¿sí? Y al final se simplifica con 8 al cubo, sale 8 cuadrado, x te tiene que salir, ya eso lo despejo, x te va a salir, si es que no me equivoco, 64. Y si me equivoco me avisas, ¿ya? O sea, tú me avisas para ver si estamos resolviendo bien. Acá tienes que darme el visto bueno si estamos avanzando chévere. ¿Hasta aquí alguna pregunta en particular? ¿Se está entendiendo, muchachos? Leeré sus comentarios a ver si todo está bien o todo está recontra mal. Todo está mal, profesor, no entiendo nada. ¿Sí? Ajá. Ya. A ver, a ver. Ya, algunos se están confundiendo ahí. Bueno, no confundiendo, porque las magnitudes que he utilizado son magnitudes que usted ve en MRU, es verdad. No estoy leyendo acá todos los insultos que me han hecho, ¿sí? ¿Ya? Acá lo único que estamos viendo son relaciones de proporcionalidad, ¿correcto? Eso es, ¿ya? A ver, un alumno quiere que le den bola, ¿sí? Por favor, denle bola, ¿ya? Por interno nomás, pero no estén escribiendo acá, ¿ya? Ya, muy bien. Estoy revisando a ver si hay alguna consulta, ¿sí? Muy bien. Ya, parece que todo está ok, ¿no? Simplemente se aplican las proporcionalidades, profe, reemplazo, ingreso. ¿Está bien? Ya está. ¿Cómo que qué han puesto ahí? ¿Qué falta, profe? Ya. Voy a seguir entonces con la 5, ¿no? La 5 es una pregunta tipo admisión, en todo caso las magnitudes que estoy comparando, ¿no? Más adelante hay una pregunta que voy a hacer, que vino similar, ¿no? En una pregunta de admisión de agraria, que creo que es la 11, ¿ya? Pero la 5, repasemos por aquí, dice lo siguiente. El precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Si un diamante que pesa 120 gramos cuesta 6.000, ¿cuánto costará un diamante que pesa 150 gramos? Entonces aquí también, ¿no? Ya para ponerlo en forma más resumida, así como hicimos la número 2, me hablan del precio del diamante, ¿no? Al precio le ponemos P y lo estamos comparando con el cuadrado del peso. Pero el precio y el peso empiezan con la misma letra. Bueno, al peso le pondré W, pues, ¿no? ¿Sí? Ya yo le pongo mis letras que me representen cada magnitud. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el precio es directamente proporcional al cuadrado del peso. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente de sus valores correspondientes es constante. Entonces esto quiere decir, profesor, que el precio dividido entre el peso elevado al cuadrado, ¿cómo debe ser? Constante. El siguiente paso sería reemplazar los valores correspondientes que me da el problema, ¿no? En esta fórmula de proporcionalidad. Simple le llamo, porque son dos magnitudes nada más. Lo que viene es un poquito más suave porque solamente tienes que reemplazar, despejar, ¿no? Marcar e ingresar, ¿correcto? Ya no importa si no eres cómputo general, con que ingreses es suficiente. ¿Ya? Mira, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Si un diamante que pesa 120 gramos cuesta $6.000, entonces pones acá el precio, 6.000. Cuando el peso es 120, entonces acá ponemos 120 elevado al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál será el precio de un diamante cuyo peso es 150 gramos? ¿Cuál será el precio cuando el peso sea 150 gramos? ¿Por qué lo pongo al cuadrado? Porque el precio es directamente proporcional al cuadrado del peso.
Ya de ahí tú ya eres un capo y una capa despejando, ¿no? Así que despejas el X, usa calculadora si quieres, no hay problema. No me molesta, nadie te va a ver. De aquí X nos debe salir en dólares. Ya ponemos las unidades. Si es que no me equivoco, va a salir 9.375 cuando despejes ahí, ¿ya? No me falles en el despeje, por favor, ¿sí? Por algo existe la calculadora. Muy bien. Solución para el número 5. Sigamos avanzando, ¿sí? Son preguntas tipo examen, ¿no? Eso estamos revisando, ¿sí? Muy bien. Vamos por aquí, ¿ya? Por si acaso, yo ya hice la 14, ¿ya? ¿Ya? Están preguntando. ¿Alguien ha hecho la 14? Yo. Muy bien. Ya está. ¿Cómo tienes que hacerlo? Facilito. Reemplazas y nada más. ¿Ya? Muy bien. Si quieres, de ahí te lo hago. Pero permítame seguir resolviendo algunas. Voy a seguir resolviendo para aquellos alumnitos que están sufriendo todavía un poquito, ¿no? En este grupo hay varios antiguos, me parece, ¿no? ¿Sí? Hay alumnos pre-pandemia. Ya. 6. El sueldo de un empleado es proporcional al cuadrado de la edad que tiene. Si actualmente tiene 24 años, ¿qué edad tendrá cuando haya cuadruplicado su sueldo, no? Ah, ¿cómo es eso, profesor? El sueldo de un empleado es proporcional al cuadrado de la edad que tiene. A ver, vamos a plantear primero, ¿no? Sueldo, ¿no? Sueldo del empleado, le pondré PS, pues esa magnitud, profesor, ¿sí o no? Es directamente proporcional al cuadrado de la edad que tiene. Edad, le pondré, pues, ¿no? Ah, es como el ejercicio 5, ¿no? Aunque acá dice el sueldo, profesor, no dice directamente proporcional, dice que es proporcional. Muy bien, cuando solamente te diga que es proporcional, no te olvides, significa directamente proporcional. Cuando solamente te digan proporcional, ¿cómo es, profesor? ¿Directo o inverso? Siempre es directo. Allá. Entonces acá planteamos, el sueldo es directamente proporcional al cuadrado de la edad. Entonces de aquí ya sabes, el sueldo entre la edad al cuadrado debe ser igual a una constante. No se preocupen, ya vamos a llegar a la 14, me faltan 8 ejercicios. Muy bien. Muy bien, el problema dice, si actualmente tiene 24 años, ¿qué edad tendrá cuando haya cuadruplicado su sueldo? Presta mucha atención, esta idea que nos puede servir para otro problema, que está justo el que sigue. El que sigue es muy parecido a una pregunta que viene en el examen de admisión 2021-1, ¿no? El del 2021-1, vino una pregunta de este tema. Vamos a colocar por aquí lo siguiente, dice, si actualmente tiene 24 años, eso va aquí, al cuadrado, la pregunta es, ¿qué edad tendrá? Le pongo X a la edad en el siguiente caso, cuando no me dan el dato del sueldo, pero me dice pues en el segundo dato que el sueldo sea cuadruplicado. O sea, si este tiene un valor 1, este tiene 4, sea cuadruplicado. Si le pones una variable, no hay problema, igual se va. Si le pones S al sueldo, y acá se cuadruplica, entonces acá sería 4S. Eso significa que el sueldo sea cuadruplicado. Como puedes apreciar, esta variable S se va. Escuchen, alumnos, cuando una variable se cancela, significa que tú le puedes dar un valor. Cuando una variable se cancela, significa que tú le puedes dar un valor. ¿Ya? O sea que si el sueldo fuera un sol, ahora sería 4 soles. Y con eso te sale igual. Porque como ves, se va, pues. ¿Ya? Quiero reforzar esta idea para el problema que sigue. Bueno, como el despeje te lo estoy dejando para ti, de aquí X te va a salir 48. ¿Ya? Cuando despeje, porque tú ya sabes despejar, eso sí sabes. Ya está. Y la pregunta es, ¿cuál será esa edad, ¿no? Cuando el sueldo se cuadruplica. 48. Ejercicio ahora sí, número 7. Ojito en la 7, ¿ya? ¿Qué hacer cuando en el problema te indiquen, pues, ¿no? ¿Sí? Que las magnitudes que participan, algunas, ¿sí? Se modifican disminuyendo, aumentando en una parte de ella, ¿no? Aumenta en la mitad, disminuye en la cuarta parte. ¿Cómo resolverlo? Primero te lo voy a resolver literal. Dice así la 7. Si A y C son directamente proporcionales con B,
¿Cómo plantear, profesor, que A y C son directamente proporcionales con B? Alumnos, si a mí me dicen que A y C son directamente proporcionales con B, se puede leer al revés. B es directamente proporcional con A y C. Y si B es directamente proporcional con A y C, si B es directamente proporcional con A y C, se puede plantearlo así. Decir que A y C son directamente proporcionales con B es lo mismo que decir que B es directamente proporcional con A y C. O en todo caso, ¿no? Tú dices así, que para que A y C sean directamente proporcionales con B, A y C se tienen que dividir con B, para que ambos sean, ¿no? Aplicando la teoría de directamente proporcional. Entonces, lo planteas así, o también puedes plantearlo así. Igual te va a salir. A y C son directamente proporcionales con B. ¿Cómo es A con B? Directamente proporcionales. ¿Cómo es C con B? Directamente proporcionales. A y C son directamente proporcionales. Listo. ¿Y cómo debe ser esto? Constante. Muy bien. Y ahora te dan estos datos, mira, ve. Dice, lo que sucede con A cuando C aumenta en la mitad de su valor y B disminuye en un cuarto de su valor es, se duplica, se cuadruplica, se triplica, se reduce a su mitad, no varía. Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a hacerlo primero literal, tal cual como indique el problema, ¿no? Lo voy a hacer paso a paso. Dice, yo quiero saber lo que sucede con A. Profe, pero yo no sé qué valor tiene A. Podemos ponerle esa misma letra para compararlo con el A mismo, ¿no? A. ¿Y al valor de C? C. ¿Y al valor de B? B. O sea, partes con esas letras. Y luego, aquí es donde haces las modificaciones. ¿Qué sucede con A? No sé qué pasará. Voy a hallar X en función de A, para ver qué me sale este X. O me sale el doble de A, me sale el triple, el cuádruple, la mitad, la tercera parte. ¿Qué saldrá? Después que se haya modificado C y B. Dice, ¿qué sucede con A cuando C aumenta en la mitad de su valor? ¿Qué significa? Que acá debo poner C más la mitad de su valor. Eso, a eso se refiere. C aumenta en la mitad de su valor. Y B disminuye en un cuarto de su valor. O sea, quiere decir que el resultado acá sería el valor de B menos un cuarto de su valor. Así sería, ¿no? Primero. Tal cual. Correcto. Ah, ya. Estoy planteando lo que el problema estrictamente está diciendo. B disminuye en cuarta parte de su valor, esto me va a quedar de B. C aumenta en la mitad de su valor, este es el resultado que se obtiene. Entonces, ¿qué va a pasar con A cuando hay estos cambios? Bueno, vamos a analizar en la siguiente línea. A por C sobre B. Entonces acá sería X por C más C medios, ya tú sabes que es 13 medios. Y B menos B cuartos es 3B cuartos. El resto es probabilidad operativa. Por ejemplo, este C se va con este C. Este B se va con este B. ¿Sí, profesor? Sí. O pudiste haber hecho primero extremos y medios, ¿no? Pero en ese proceso de extremos y medios puedes simplificar este 3 con este 3. Puedes simplificar 2, 1, acá 2. Acuérdate que este 2 es extrema, se va a multiplicar con X. O sea, me va a quedar esto. Aquí quedó A. Y aquí me va a salir 2 por X. Pero yo quiero hallar X en función de A. Entonces descubro que X me está saliendo a medios. El valor de A le puse al principio tal cual, A. ¿Y ahora qué me está saliendo? ¿En qué se ha convertido? En A medios. De A a medios, ¿qué concluimos? Que se reduce a su mitad. O sea, me está saliendo la mitad. Entonces la alternativa a marcar sería se reduce a su mitad, porque lo que estoy obteniendo es A medios. ¿Qué valor era A al principio? Tal cual, A. ¿Qué valor ahora estoy obteniendo? A medios. De A medios, ¿qué decimos? Se reduce en función a las alternativas, respondo, ¿no? A su mitad. Entonces respondo, por lo tanto, A se reduce a su mitad. Eso es lo que se obtiene. Ahora, acá refuerzo la idea que ya te estaba mencionando en el 6. Cuando tú veas que una variable, en este caso una magnitud, aumenta o disminuye en una fracción de esa magnitud, ¿sí?
este valor inicial, y ves que se cancela, significa que a este C usted le puede dar un valor. ¿Qué es lo que recomendamos darle como valor a C? Un valor que tenga mitad, cosa que la mitad sale entero. Acuérdate que cuando trabajas con fracciones en RM te han enseñado, ¿no? Para el planteo, poner a la incógnita un número que tenga, si es que quiero sacarle la mitad, que tenga mitad, quiero que tercia, que tenga tercia, cuarta, que tenga cuarta. O sea, le pongo un múltiplo de 3, de 4, de 2, ¿no? Ya, vamos a hacer ese procedimiento también así. Si te conviene, lo aplicas. Si no, lo haces así paso a paso. A ver. Ahorita voy a bajar la camarita. Presta atención. Más que otra forma, es como hacemos a veces en trigo, le damos valores a los ángulos. Acá le daré valores a las magnitudes. Pero le damos valores convenientes para que tengan mitad y cuarta. Por ejemplo, si quiero que tenga mitad, le pongo 2. Sí, profesor, ¿no hay problema que le dé cualquier número? No, porque el número que le des, igual ese número que tú le vas a dar, mira, a C le pongo 1.000.000. 1.000.000 tiene mitad, pues, ¿no? Sale 1.500.000, ¿no? Entonces acá sería 3 medios de 1.000.000. El millón con el millón se van. Por eso es que le puedes dar un valor a C, de la misma manera B, porque igual se va a cancelar. Pero nosotros le daremos valores que se puedan simplificar, ¿no? O sea, que tengan mitad o cuarta. Eso vamos a hacer en el ejercicio número 7. ¿Sí? Muy bien, mira, acá yo veo alumnos, ¿se dan cuenta? Mira, acá les estoy leyendo y justo, mira, me habían puesto, ¿no? Lo que les estoy comentando, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No, pues no me la bajes, pero no me salió. No, pues sí te tiene que haber salido. O sea, que tan bonito que yo. Ya, pero vamos a explicarlo acá, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien, no te preocupes, te vamos a salvar la vida. Mira, mira, te ibas a quedar por una pregunta, justo por una pregunta aritmética, pero ya con esta ayuda, justo vas a ingresar. No importa, así con la justa, no importa en último puesto. Pues, el puesto no interesa al final. ¿Ya? Muy bien. Veamos por aquí. Ojito, ojito. A ver, ya planteamos la relación de proporcionalidad. Preste atención. Primero, ya sabemos que A y C son inversamente proporcionales con B. Son directamente proporcionales con B. Y eso es constante. No, esa es la teoría al comienzo. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Decimos así, ¿no? Vamos a responder la misma pregunta, pero ahora, al valor de A, tú ponle el número que quieras. Yo lo voy a mantener en A. O sea, el A. Punto. Ahí está. Pero el valor de C, ¿no? Que dice que aumente en su mitad, entonces le pongo un valor que tenga mitad, suficiente con que le pongas 2 al valor inicial de C. Como al valor de B dice que va a disminuir en su cuarta parte, le pongo un valor que tenga cuarta, suficiente que le pongas 4. Con eso lo haces, ¿ah? ¿No me crees? Mira, ve. ¿Qué valor voy a obtener? No sé, ahí está mi incógnita. Pero acá tengo que poner lo que obtengo después de que C aumente en su mitad. Entonces tú inteligentemente dices, este 2 va a aumentar en su mitad. Profesor, ¿pero cuánto es la mitad de 2? 1, pues oye. Y 2 más 1 es 3. ¿Qué dice del valor de B? Disminuye en la cuarta parte. ¿Cuánto es la cuarta parte de 4? 1. O sea, va a disminuir en 1. O sea, es 3. Correcto. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces lo único que haces es... Ahí está, mira, ve. ¿Qué me sale X? A medios. Entonces, ¿qué decimos? Que se reduce a la mitad el valor de A. Para rellenar acá. Por lo tanto, A se reduce a su mitad. ¿Está bien? Y nada más. Se acabó esa preguntita. Así han preguntado en admisión, ¿ah? Ya después te averiguarás, o tú de repente tienes la pregunta ya porque tú has dado ese examen, ¿no? 2021. Sigamos avanzando, ¿no? Sigamos avanzando. O sea, tú le das el valor y simplemente de ahí te sale nomás al toque. Tú haces las operaciones. Obviamente se va a ver un poquitito más simple que lo que hemos planteado arribita, ¿ya? Muy bien. Ese es el caso de las 7. Espero se haya entendido.
Y si no, la próxima será. ¿Ya? Sigamos. A ver, ese es el ejercicio 7, ¿no? Ahí quiero saltearme un ejercicio, la 8 y la 9 te tienen que salir. Voy a hacer para reforzar esta idea la 10, ¿no? Más que para reforzar, observar lo siguiente que pasa en la 10. Vamos a hacer 10, 11, ¿no? La 13 no vas a encontrar clave, no hay problema, olvídate de la 13. Y la 14, ¿no? Para cerrar con broche de oro, ¿ya? Muy bien. Y hablar de fracciones. Listo. Veamos. Ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Dice así. Se tienen dos magnitudes A y B que son inversamente proporcionales, ¿no? A es inversamente proporcional a B, entonces A por B debe ser constante. Ya está. Muy bien. Entonces dice, cuando A aumenta 6 unidades, B varía en 20%. Yo no sé cuánto vale A para luego poner que aumente en 6 unidades. Entonces vamos a utilizar las letras iniciales. O sea, vamos a decir que A es A y B es B, pues, ¿no? A por B. Es aquí donde yo voy a hacer los cambios. Dice, si A aumenta 6 unidades, ahora ya no va a ser A, sino sería A más 6. Y dice que el valor de B varía en 20%. Recuerda que la variación puede ser aumento o disminución. O aumenta en 20%, disminuye 20%. ¿Yo qué debo decidir? Analizamos la relación que es inversa, y cuando dos magnitudes son inversas, te lo recordé al principio, si una de ellas aumenta, ¿qué debe pasar con la otra? Tiene que disminuir. Eso se cumple siempre en magnitudes inversas. Entonces acá ya no debes tener la duda en qué va a pasar con B. Si A está aumentando, B debe disminuir. ¿En cuánto tiene que disminuir? En 20%. Recuerde que este B es un 100%. Entonces, si dice que varía en 20%, tiene que disminuir 20%. O sea, sería 80%. Ahí ya hemos disminuido, mira, ¿ve? Ahí está el planteo. Observa que en esa igualdad el B se va a cancelar. El B se cancela. Profesor, yo no entendí. ¿Por qué disminuye? ¿Por qué no es 120? ¿Por qué es 80? Porque recuerde que A está aumentando y A y B son inversas. Y cuando dos magnitudes son inversas, si una aumenta, la otra disminuye. ¿En cuánto? En 20%, porque eso es lo que dice el problema. Varía en 20%. O sea, esa variación es disminución. Profe, ¿siempre es disminución? No. Depende de la variación entre las magnitudes. Por ejemplo, si A hubiera disminuido en 6, por ejemplo, si hubiera dicho que disminuye en 6 y B varía en 20%, lo correcto sería decir que aumenta, porque para dos magnitudes inversas, cuando una disminuye, la otra tiene que aumentar. Bueno, eso te lo expliqué al principio. Ah, ya. Por eso estoy explicando la 10 también, ¿no? El B sí se cancela y voy a descubrir el valor de A. Entonces, ya esa es la parte operativa, ¿no? A es igual a A más 6. A más 6. Y 80% es 4/5. Bueno, de aquí ya despejas, pues, ¿no? 5A menos 4 es A igual a 24. O sea, A me sale 24. Profe, pero no me piden nada. Me piden cuánto varía B cuando A disminuye en 4 unidades. Ah, ahora planteas la segunda parte. Como A me ha salido 24, la pregunta es, ¿cómo varía B? Vuelve a poner B, no te preocupes. Si quieres, pone un número también. B. Si A disminuye en 4 unidades, o sea, ahora será 20, ¿no? Ahí estamos planteando, mira, cuando A, ya descubrí el valor de 24, para eso me ayudó este dato, disminuye en 4, entonces si A disminuye, ahora B tiene que aumentar. Profe, pero yo no sé en cuánto aumenta. Esa es la pregunta, ¿en cuánto aumenta? Ah, ¿en cuánto varía, no? Entonces tú vas a poner, como ves un 100% y yo no sé en cuánto va a aumentar, esa es mi incógnita. Sería así, 100 más X por 100. Acuérdate que cuando disminuye le restas, ¿no? 100 menos 20. Si una cantidad X aumenta en 20% de X, ahora sería 120% X. ¿Por qué? Porque este X es un 100%. Si queremos ponerlo en función de B,
ya que este B es lo mismo que decir 100% de B. Profe, pero si yo no sé en cuánto aumenta, ponle X. Ya no puedo sumar, pero puedo expresarlo, ¿no? 100 más X. Eso es lo que estoy planteando a la derecha. Pero el B igual se va. Claro, pues no me están pidiendo B. Normal, ¿cuánto valdrá? No lo sé. Y tampoco quiero eso. Yo quiero saber en cuánto aumenta el porcentaje. Y resuelves esta ecuación. Bueno, tú sabes que esto es sobre 100. De repente te conviene ponerlo sobre 100 para simplificar rapidín, rapidín. Acá sería 100 más X sobre 100. Ahí está que se nota. Profe, acá me queda 5, 120 menos 100, 20. Por lo tanto, X que sale, 20. ¿20 qué? Le agregamos el porcentaje, ya que la pregunta es X%, ¿no? ¿En qué porcentaje aumenta B? 20%. Le agregan nomás el símbolo para la respuesta. Ya, esa es la solución que le damos al problema número 10. ¿Ya? Vamos con el ejercicio que dije número 11, pregunta tipo examen de admisión. Y de ahí terminaré con la 14 para hablar un poquito de fracciones también, ¿ya? Ejercicio número 11. Vamos a leer el enunciado del 11, dice así. Una persona descubre una piedra preciosa cuyo valor es directamente proporcional al cubo de su peso. Si accidentalmente se le cae y se le rompe en dos pedazos, siendo uno de ellos los 2/3 del otro, ¿cuál es la pérdida que se produce si la piedra tenía un valor original cuando estaba enterita de $5.000? Lo que hay que entender es que si una piedra preciosa se rompe, va a depreciarse. Va a depreciarse, sí, disminuye su valor. Listo. Entonces, vamos a plantear eso. Pero, ¿cuál es la relación de proporcionalidad? Dice que el valor es directamente proporcional al cubo de su peso. Voy a utilizar, pues, V el valor y el peso P, pues, ¿no? Y dice que su valor es directamente proporcional, pero al cubo de su peso. Lo pondré así, ¿no? Valor, peso. Esto quiere decir entonces que el valor entre el peso al cubo tiene que ser constante. Y aquí hay una particularidad. Si hago un esquemita aquí que represente a esta, vamos a decir, piedra preciosa, ¿no? Y vamos a decir que se rompe, o sea, se le cae y se le rompe, en donde dice que, ¿no? En dos pedazos proporcionales a 2 y 3. No, bueno, para ser más exacto, tal como dice el enunciado, se le rompe en dos pedazos siendo uno de ellos los 2/3 del otro. ¿A qué se refiere uno de ellos a 2/3 del otro? Se refiere a los pesos. El peso de uno es igual a 2/3 del peso, peso del otro, ¿no? Siendo uno 2/3 del otro. Pero tú inteligentemente dirás, o sea, quiere decir que los pesos van a ser proporcionales a 2 y 3. Eso lo planteamos acá, ¿no? Uno es como 2, el otro es como 3. O sea, quiere decir que toda la piedra completa, su peso sería como 5, de toda la piedra. Estos son los coeficientes con los cuales vamos a trabajar el peso. Este 5, ¿para quién lo voy a utilizar? Para la piedra cuando está enterita. ¿Sabes qué es lo bueno? Que conocemos el valor de la piedra antes de romperse. Dice que es $5.000. ¿Y cómo planteamos eso? Así, mira, ve. Acá. Entonces, el valor de la piedra preciosa cuando está enterita, antes de romperse, 5.000. Pero ese valor es directamente proporcional al cubo de su peso. Pero su peso le voy a poner como 5. Suficiente con que le pongas el coeficiente. Porque la constante que le puedas poner K, K y K se va a ir. ¿No ves que esto debe ser igual al valor del primer pedazo dividido entre el cubo de su peso? Sería 2 al cubo. Pero también sería igual, porque eso me sale la misma constante, al valor del segundo pedacito dividido entre el cubo de su peso. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar con esta información? ¿Cuánto vale un pedazo y cuánto vale el otro? Cuando mi piedra estaba enterita, antes de que se me caiga, me valía 5.000. Entonces yo voy a averiguar cuánto me valen los dos pedazos en total y voy a compararlo con los 5.000 para ver, de hecho, qué vas a perder. Comprobemos.
¿Cuánto es 5.000 entre 5 al cubo? 5 al cubo es 125, eso sale 40. 40 es igual al valor 1 sobre ¿cuánto? Sobre 8. Y es igual al valor del segundo pedazo sobre 27. Si quieres, aplicas propiedades de proporciones, la suma entre la suma pasas a multiplicar, o en todo caso lo haces por separado. ¿Cuánto vale el primer pedacito? 8 por 40, 320 dólares. ¿Y cuánto vale el segundo pedacito? Más grandecito. Multiplicas 27 por 4, sale 1080. O sea, quiere decir que los dos pedazos juntos, si juntamos los dos pedacitos, ¿cuánto valdrían los dos? Me sale 1400. O sea, lo que a mí me valía enterito 5000, ahora en dos pedazos vale 1400. Obviamente que se ha perdido. Esa es la pregunta. Voy a leer de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pérdida que se produce si la piedra tenía un valor de 5000? Entonces, por lo tanto, la pérdida, no te olvides de ponerle tilde, ¿eh? La pérdida es igual. Simplemente restas 5000 menos 1400. ¿Eso cuánto sale? 3600. Por eso la respuesta ahí debe ser 3600. Correcto. Muy bien. Ya está. Solución para ese caso. Vamos a hacer en la siguiente pizarrita rapidito, la número 14, para que no se queden con la duda. Y vamos a practicar un poquito de fracciones también. ¿Ya? Un segundito que le voy a tomar una fotito por si acaso a la pizarra. Por si acaso nomás. Ya está. One moment, please. Vámonos por aquí a la izquierda. Ahora vamos a verificar si están bien o están al revés, ¿ya? Con tranquilidad nomás vamos a responder a nuestros alumnitos y alumnitas. ¿Ya? One moment.
A ver, veamos el ejercicio número 14. Dice así. Vamos a leerlo primero para entender. En un fenómeno donde intervienen las magnitudes A y B, se ha descubierto que cuando B sea mayor o igual que 72, mayor o igual, se cumple que A es directamente proporcional a B al cuadrado, ¿no? Vamos a ir anotando la información. A ver. Sí. B es mayor o igual que 72, entonces A es directamente proporcional a B al cuadrado. O sea, quiere decir que A al cuadrado sobre B al cuadrado, ¿sí? Perdón, A nada más, ¿no? A sobre B al cuadrado. Esto debe ser, vamos a ponerle K, ¿no? Ya está. O K1, vamos a poner. Listo. Pero cuando B es menor o igual que 72, vamos a plantear también, sí, B más bien es menor o igual que 72. Entonces dice que A es inversamente proporcional a la raíz cúbica de B. O sea, quiere decir que A multiplicado por la raíz cúbica de B, vamos a llamarle un K sub 2. Correcto. Ya está. Y dice así, si cuando B es 9, entonces A es 40, ¿no? ¿Sí? Vamos a escribir. Cuando B es igual a 9, entonces A es igual a 40. La pregunta es, hallar el valor de A cuando B es 216. Cuando B es igual a 216, el valor de A es lo que tengo que encontrar, ¿no? Esa es la información. Entonces, o sea, como que acá hay dos relaciones que debo utilizar convenientemente. Estas dos relaciones de acá no las puedo utilizar ni con él ni con él. ¿Por qué? Porque esto funciona para este caso y esto para este otro. Pero en la desigualdad lo que usted tiene que ver es el valor común. O sea, un valor para B que me sirva de nexo entre esta y otra. Y ese valor es 72. O sea, quiere decir, para B igual a 72, se cumplen las dos condiciones. Ese es el truco de este tipo de preguntas. No es una pregunta tipo también clásica de magnitudes, ¿no? Donde siempre vas a encontrar algo en común. Ahí está el truquito. Entonces, ¿no? Vamos a hacerlo así. Primer paso. Yo tengo que encontrar otro juego de valores que se conoce para A y para B para esa condición. Entonces, ese valor de B que voy a encontrar para esta condición y luego hallar el valor de A es precisamente, ¿sí? O sea, un valor de B que me funcione para las dos es el siguiente. Primer paso, ¿ya? Voy a colocar B igual a 9, A igual a 40, y yo voy a hallar cuando B es 72 ese valor de A. Ya. Vamos a colocar X al valor de A, ¿no? ¿Y qué relación voy a utilizar? Cuando B es menor o igual a 72, ¿no? ¿Qué es este? Ya. Cuando B es menor o igual a 72. Tendría que usar eso, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Ya? Según el enunciado, ¿no? En todo caso, pues como me estaban indicando el profesor, para mí que está al revés. Vamos a verificarlo, ¿ya? Y lo corregimos nada más al toque. Pues muy bien para aquellos alumnos, pues. Algunos alumnos que son recontra antiguos ya saben cómo es el problema. Ya. Pues si yo me guío tal cual como dice el enunciado, pues porque vamos a resolver, ¿sí? Tal cual como está. Sí, lo más probable, la verdad, es que tenga que corregirse, pero vamos a corroborarlo nada más, pues estoy seguro que algunos ya se dieron cuenta de eso. Ya está. Cuando B es menor o igual a 72. Vamos a verificar esto, ¿ya? ¿Sí?
Entonces yo tendría que hacer esto, profe. Según la teoría tendría que hacer esto. ¿Ya? Cuando B es menor o igual a 72, ese es el caso. B es menor o igual a 72. Entonces yo tendría que poner así, ¿no? 40 por la raíz cúbica de 9, ¿no? Así sería, pues, ¿no, profe? Y esto sería igual al valor de A, ¿no? Que quiero encontrar, X por la raíz cúbica de 72, ¿no? Según esto, tendría que hacerlo así. Entonces voy a ver. Resulta que aquí el 72 es 8 por 9. O sea, me va a salir 2 por la raíz cúbica de 9, porque el 8 raíz cúbica es 2. Entonces yo veo que esto se cancela y esto lo paso a dividir. Eso quiere decir que X debe ser igual a 20. Ese es el valor de A que voy a utilizar para el siguiente paso, cuando ves 216. Entonces, segundo paso. El segundo paso ahora es conectar con la otra relación. ¿Y cómo es la otra, profe? Así. Observe. Cuando ese valor de 20 me ha salido cuando ve 72. Mira, cuando ve 72, ¿cuánto me está saliendo a? 20. Están sus valores correspondientes. Y yo quiero averiguar, ¿no? El valor de B, mejor dicho, el valor de A cuando ves 216. El valor de A. Vamos a ponerle Y. Eso es lo que yo quiero encontrar. Pero ahora el valor de B, ¿cómo es? Mayor o igual que 72. Ojito, ojito. Y acá en este espacio aprovechen reforzar. Acá se está cumpliendo esta condición. Por eso utilicé esta relación. Porque eso se cumple cuando B es menor o igual a 72. Pero ahora B es mayor o igual a 72. Y dice que cuando es mayor o igual que 72, o sea, aquí B es mayor o igual que 72. Entonces tengo que aplicar la relación que el problema me está dando cuando sea mayor o igual que 72. O sea, A es directamente proporcional a B al cuadrado. Alucina, ¿no? Ya está. Entonces diríamos esto, ¿no? El primer valor de A es 20, ¿no? 20 entre, ¿no? El valor de B, que sería 72 al cuadrado, debe ser igual al valor de A, que yo le estoy poniendo Y para no confundir con este X, ¿no? Si quieres le pones A nomás, no te preocupes. Y aquí colocamos, ¿qué valor? 216 elevado al cuadrado. Y el resto es tu habilidad operativa, porque tú sabes muy bien que 216 es 72 por 3. El resto, insisto, como esto es 72 por 3, al simplificar toditito, queda 3 al cuadrado, o sea, 9. Entonces, al pasar a multiplicar, ese valor de A que estoy buscando, cuando ves 216, me va a salir en este caso 180. Vamos a ver si hay en las alternativas 180 o había que cambiar algo, ¿no? ¿Hay 180 en las opciones? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces está bien el ejercicio, ¿correcto? La respuesta es 180. Sí salió. Gracias, Diosito. ¿Sí? Gracias a tu apoyo moral nos ha salido a todos, ¿no? ¿Sí? Gracias por tus buenas vibras. Hay que intentarlo, pues si no lo intentamos nunca lo logramos. Pero ese era el detallito, ¿no? ¿Quién es el nexo para encontrar la respuesta? El B72. Porque para B72 se cumple tanto él como él. Ahí estaba el truquito, digámoslo así, ¿no? Ya, sigamos avanzando entonces. Vamos en la siguiente columna. Vamos a recordar rapidito, porque tú sí te acuerdas al toque. Fracción generatriz. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito para ver ejercicios sobre fracción generatriz. ¿Ya? Fracción generatriz. Muy bien. Fracción generatriz.
fracción generatriz. Vamos a recordar con ejemplos nomás, porque esto es solamente recordar el concepto con ejemplitos, ¿ya? Vamos entonces. Vamos a colocar por acá. Empecemos por el caso más sencillo. De un decimal exacto, ¿no? De un decimal exacto. De un decimal exacto. Tú sabes que los números decimales pueden ser exactos o también llamados limitados o inexactos, ¿no? Los ilimitados, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a recordar. Un par de ejemplitos nomás de cada uno es suficiente. Recordemos. Si yo tengo, por ejemplo, este número decimal, ¿no? 12 centésimos, ¿no? Se le llama exacto porque en la parte decimal tiene un número limitado de cifras. Este es el caso. ¿Qué dice la regla? Dice así. Si tiene o no tiene parte entera, la regla es igual. Simplemente vas a copiar la parte entera seguida de la parte decimal, es decir, el número que tú le das acá, obviando la coma y el cero, ¿no? Es decir, 12. Eso es para el numerador. Y el denominador, un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Recuerde que la parte decimal es todo lo que está a la derecha de la coma decimal. Entonces, 2 ceritos porque hay 2 cifras. 12 centésimos, pues, ¿no? Y simplificamos lo que se pueda simplificar. Ya, le sacamos cuarta, hacemos que la fracción sea irreductible. O sea, cuando ya no tienen nada en común. Cuando los términos sean primos entre sí. Cuarta 3, cuarta 25. O sea, quiere decir que si he dividido 3 entre 25 va a salir 12. 12 centésimos. Profesor, ¿y si fuera así? Ajá, ¿no? 2 enteros, 125 centésimos. A ver, acá se copia en el numerador toda la parte entera seguida de la parte decimal. Dividido, no te olvides que el denominador depende de la parte decimal nada más. Y dice así el denominador, repito, un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Como tiene 3 cifras, 3 ceros. ¿Ya? Entonces sacamos lo que tengan en común. Acá observamos que tiene 125. Vamos a sacarle 125. 125, ¿sí? Ya está. Creo que es 2 más un octavo. Vamos a poner de frente 9 octavos, ¿no? Ajá. Ah, corrijo, ¿no? 2 más un octavo, 17 octavos. Para hacerlo rápido nomás. Ya está. Que o sea, sale 17 y profe, sí. Oh, ya. Entonces, borro esto. Y ese es el resultado. Muy bien. Vale decir, para los resultados que hemos obtenido, como un dato adicional, ¿no? Solamente como dato adicional que me va a servir para una preguntita, observarás que las fracciones, cuando el denominador sea una potencia de 2 o una potencia de 5, también puede ser una combinación de ambos, por si acaso. Cuando el denominador sea una potencia de 2 o de 5, siempre te va a salir un decimal exacto. ¿Correcto? Siempre te va a salir un decimal exacto. Siempre. Bueno, como un dato adicional nada más, dato suelto, el exponente me indica cuántas cifras van a tener en la parte decimal. ¿No? Siempre y cuando sea, escuche bien, el denominador una potencia de 2 o de 5. Si ya el denominador no es ni una potencia de 2 ni de 5, entonces se generan los decimales periódicos puros. Cuando el denominador es 3, 7, 11, ¿no? O sea, cuando el denominador es un número primo o la potencia de un número primo diferente a 5 y 2. Vamos ahora a ver de un decimal inexacto. Bueno, acá hemos recordado facilito, ¿no? De un decimal exacto, ahí no hay mucho que hablar. Más bien recordemos bien cuando es un decimal periódico puro o periódico mixto, ¿no? Esos periódico puro y periódico mixto son decimales
inexactos. Los vamos a poner de un decimal inexacto. ¿Correcto? Ah, ya. Para darle un orden, acá 1, 2, y de este decimal inexacto pongo letra A. Periódico puro. Empecemos por el periódico puro. Periódico puro. Periódico puro. El periódico puro es aquel en cuya parte decimal aparece solamente parte periódica. Y te dije que cuando el menor es 3, ¿no? Voy a poner un ejemplo con 3. Si usted divide, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? 2 entre 3, entonces acá sería, profesor, 0,6, 18 sobre 2, 6 sobre 2, 6. ¿Y cuándo vas a acabar? Pues, ¿sí o no? Ah. Profe, si fuera 11, vamos a dividir, por ejemplo, 17 entre 11. Ah, sería a 1, ¿no? 1 sobre 6, 0. Acá sería 5 sobre 5. ¿Sí? A ver, un ratito. Creo que estoy fallando. 11 sobre 6, 60. 1. Ya está. Coma. Le agregas el 0. 55. Sí, tenía razón. 50. Sería 4 sobre 6. Allá, si es 60, nuevamente 5. Sobre 5, nuevamente 4. 5, 4, 5, 4, 5, 4 y así sucesivamente. Esto es lo que se repite, ¿no? Y esto es lo que se repite. Puede repetirse una sola cifra o puede repetirse de 2 en 2 cifras, ¿no? O de 3 en 3, depende del caso. Es un decimal periódico puro. El periódico puro. Pero yo quiero más bien repasar la fracción generatriz, ¿no? Eso queremos revisar el día de hoy. Ya, rapidito entonces pongamos nuestros ejemplitos. Cuando tiene o no tiene parte entera. Igualito es la regla, mira. Presta atención a la explicación. Vamos a colocar aquí, imagínate que tenemos 0,15. Así. Uno facilón primero. Este arquito significa que este 15 se va a repetir un número ilimitado de veces, ¿no? ¿Sí? Ya. Esto es un decimal periódico puro. ¿Por qué se llama periódico puro? Porque en la parte decimal solamente hay parte periódica. Porque en la parte decimal va a haber un número, ya sea de 1, 2, 3, 4 cifras, que se va a repetir infinitas veces. ¿Y cómo se determina la fracción generatriz? Simplemente usted va a copiar todo el número, lee el número ahí sin la coma, así como hicimos arriba, lee todo el número 15. Escucha bien, y le restas, le restas el número que queda cuando usted tapa el periodo. Bueno, como acá quedó 0, por eso es que no le voy a restar nada. Por eso solamente pongo 15. Y en el denominador, un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. O sea, 2 9. Suficiente. ¿Qué puedo sacar? Tercia. Tercia 5, 33. ¿No? Observa que cuando el denominador es, ¿no? 3 por 11 en este caso, ¿no? 3, 11, ¿ya? Son números primos diferentes a 2 y 5. Cuando el denominador es una potencia de 2 o de 5, o la combinación de ambos, siempre sale decimal exacto. Y si el denominador es diferente de una potencia de 2 o de 5, o sea, no hay ninguno de los dos, le sale periódico puro. Y estamos comprobando acá, mira, ¿ve? Y con el ejemplo que hice aquí, y aquí, por ejemplo. Ya. Profesor, ¿y si fuera así? Y acá ponemos de esta manera. ¿Puede ser, profesor? Sí, no hay problema. Decimal periódico puro. ¿Cómo es la reglita? Siempre yo voy a mantener la idea para el periódico puro y mixto que vas a copiar todo el número que tú lees, 1036, y luego tapas el periodo. Tapa el periodo. ¿Qué número te queda? 1. Le restas 1. Sobre un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. El denominador siempre depende de la parte decimal. En este caso, solo la parte periódica. 1, 2, 3 cifras, 3 9.
Así simple. Y esto sería 1035. ¿Correcto? Sobre 993. Observamos que 1035 tiene novena, ¿no? Porque la suma de cifras es 9. Podemos sacar novena. Novena de 1035, acá sería 1. Sobra 1, 1. Sobra 4, 45, novena. 5. Y acá es 111. Bueno, esto ya no tiene tercia, no tiene 37ava tampoco, ¿no? Entonces no hay nada más que simplificar. Sale 115 sobre 111. Muy bien. 111 es 3 por 37. 3 por 37. Correcto. Son números primos distintos a 2 y 5. Eso siempre va a generar un periódico puro. Muy bien. Y ahora pasamos rapidito al periódico mixto, que es la combinación de ambos, ¿no? Es decir, cuando combinamos el denominador potencia de 2 o de 5 con las otras, generas números periódicos mixtos, ¿no? Decimales inexactos, periódico mixto. Ahí vamos rapidito con el periódico mixto. ¿Qué, profesor? O sea que, ¿qué es un decimal periódico mixto para empezar? Es aquel número decimal en cuya parte decimal existe tanto parte periódica como parte no periódica. Mira, un ejemplo ilustrativo es cuando voy a hallar, mira, 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos, ¿ah? ¿Qué me va a generar? Mira, ve, voy a dividir, ¿ah? Tú sabes dividir. 0,50, ¿no? Acá sería 8,48 sobre 2. 20. 3 por 6. 18 sobre 2. 20. 3 sobre 2. 20. 3 y así. Observa que acá lo único que se repite es el 3. El 8 no se repite. Eso se llama parte no periódica. Parte periódica. ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo sale un periódico mixto? Escucha. Cuando el denominador, en este caso te das cuenta que es 2 por 3, es la combinación de 2 o 5, ¿no? O potencia de 2 o de 5, con los otros primos, que en este caso fue 3. Ahí te salen mixtos. Allá. Tómalo como dato suelto nomás. Vamos con ejemplitos porque lo que principalmente quiero recordar es cómo hallar fracción generatriz. Principalmente. Para no rayarte. Entonces vamos al periódico mixto y vamos a colocar eso. Ah, es aquel que tiene en la parte decimal tanto parte periódica como parte no periódica. Un ejemplo ilustrativo sería ese, ¿no? Como te dije en el periódico puro, para hallar el numerador, copias todo el número que lees, 15, y le tapas el periodo para saber qué le restas. En este caso no restas nada, porque es 0. Copias todo el número en el numerador y le quitas la parte periódica. Entonces tapa la parte periódica y ¿qué número le queda? Acá es igualita la regla. Para determinar fracción generatriz en el numerador. Copias todo el número que lees, 37. Tapas el 7. ¿Qué le vas a restar? ¿Qué número lees ahí? 3. Le restas 3. Ahora sí, dividido entre el denominador. Un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como hay una cifra en el periodo, lo está indicando el arquito, entonces es un 9. Seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica, lo que no está afectado el arquito y que está en la parte decimal. Esto no juega, esto nada más. Una cifra, es un 0. 34 entre 90, ¿no? Restas, puedes sacarle la mitad. 17 entre 45. Profe, quiere decir que si yo divido 17 entre 45, ¿me va a salir este número? Sí. Así como dividí allá, igualito. Divides 17 entre 45 y te va a quedar así. ¿De verdad, profe? Sí. Tú tienes que confiar nomás. ¿Ya? A ver. 17 entre 45, profesor. ¿No? 0, agregas un cerito. ¿A cuánto sería acá? 4 sale 180, me paso. Caballero, es 3. 135 sobre 35, le agrego un cerito. 350 sería 7. Mira, 7 por 45 sería, ya tú sabes, 315. Y justo sobra 35. Y agrego un 0, entonces nuevamente 7. 315 sobra 35. Y así. Y sale ese número. Ah, el 7 se va a repetir infinitas veces. Oh,
Ya. Te das cuenta que el denominador que sale en la fracción generatriz es precisamente 5 por 3 al cuadrado. Es la combinación, ya te dije, de potencias de 2 o de 5 con los otros números primos. Puede ser 3, 11, etc. ¿Ya? Allá. Ya. Muy bien. Y un último ejemplo, ¿no? Vamos a ver cuando tiene parte entera, ¿no? Podría ser así. 2, ¿sí? 3, 5, 2, y así. El arco puede estar aquí, puede estar solamente en 2, eso puede variar, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese es un decimal periódico mixto. ¿Cómo sé que es un periódico mixto? Cuando en la parte decimal, lo que está a la derecha de la coma decimal, tiene tanto parte periódica como parte no periódica. ¿Cómo sería aquí la fracción generatriz? Copia todo el número. 2.352. 2.352. Tapa el periodo. ¿Qué número le vas a restar? El número que leas ahí, 23. Restas 23. El número que leas ahí, pues, ¿no? 23. Y en el denominador siempre depende de la parte decimal. Tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como este periodo tiene 2 cifras, 2 9. Seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Como tiene una sola cifra, sería un 0. ¿No? Y restamos. 2.352 menos 23 saldría 2.329 sobre 990. Lo único que tendríamos que buscar si el 2.329 tiene tercia o tiene onceava. Mitad no tiene, quinta tampoco. Busco si tiene tercia y onceava nada más. Para saber si tiene tercia sumo las cifras, ¿no? Y no tiene tercia. Para ver si tiene onceava sumo 9 más 3, 12, menos 4 es 8. No tiene onceava. Así que eso queda así. No se puede simplificar porque no hay nada en común. Listo. Ya. Fracción generatriz de un decimal exacto. Repito, fracción generatriz de un decimal exacto, de un decimal inexacto. El decimal inexacto puede ser periódico puro o periódico mixto. No se olviden las reglitas que vamos a practicarlas en los ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces. Wow, y es 1:29, ¿no? Ya. Vamos a practicar unos 3, 4 ejercicios rapidísimo. ¿Sí? Muy bien. No hay problema si nos quedamos hasta 5 para las 2, ¿no? Nos robamos unos 10 minutitos nada más. ¿Te puedo robar unos 10 minutitos? No, profesor, se me enfría el ceviche, dice. Allá. Vamos a hacer acá, ¿no? Unos 2, 3 ejercicios, a ver. Aplicativos nada más, ¿sí? Ya está. Vamos por aquí entonces. Hasta las 3. ¿No almuerzan ustedes? Ya. Elegimos entonces, ¿no? Recuerdo lo que hemos explicado, la 19, ¿no? Para practicar lo que hemos dicho, ¿no? 19, la 20, la 22, 23, ¿ya? Voy a elegir la 19. Ejercicio número 19. ¿Qué me está pidiendo la 19? La 19 dice, hallar el cuadrado de la raíz cúbica de. El cuadrado de la raíz cúbica de. Y acá me dan, no, vamos a poner esta fracción f, le voy a poner, ¿sí? Entonces, bueno, es un número decimal, ¿no? Pero que lo voy a transformar a su fracción generatriz. Según lo que observamos, 296, 296, hay puntos suspensivos, ¿sí? Sería así, en resumen, ¿no? Vamos a ponerlo mejor en fracción, pues. Ya después lo convertimos, de repente así como lo veo, no me sale. Entonces tú sabes que, como hemos explicado, esto sería 296 sobre 999. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, justo este número 296 es 8 por 37. ¡Qué suerte! Y este 999, no te olvides, el 999 siempre es 27 por 37. ¿Ya? Bueno, lo puedes comprobar sacando tercia, tercia y tercia. Y el 37 es el que se va. O sea, en otras palabras, la fracción generatriz me sale 8/27. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el cuadrado de la raíz cúbica. Entonces, el cuadrado de la raíz cúbica, voy a poner así, ¿no? El cuadrado de la raíz cúbica sería
Sería así, ¿no? La raíz cúbica de 8 sobre 27, pero todo eso elevado al cuadrado. Pero la raíz cúbica de 8/27 es 2/3. Y 2/3 al cuadrado es 4/9. Y si usted divide 4/9, le va a salir 0,4444. Por lo tanto, el cuadrado de la raíz cúbica de dicho número decimal, ¿no? Sería igual al 0,4. Estamos poniendo como están las alternativas, ¿no? Si quieres, divide 4 entre 9, ¿no? ¿Ya? Puedes hacer lo inverso. Fracción generatriz, 4/9. Ya está. Comprobado. Esa es la 10/9. En la 20, ¿no? Practicamos ahí. Voy a hacer la 20, 21 y 22. Con eso me retiro rápido, ¿ya? Que creo que puede entrar aquí. Hasta ahí voy a terminar, ¿ya? Ejercicio número 20 dice lo siguiente. Vamos a ponerle esa expresión E, mejor, ¿ya? Y vamos a expresarlo ya en forma reducida esos números decimales. Por ejemplo, acá es 0,12323, ¿no? 2, 3, así. Así debe ser el primero. Acá es 3,6. ¿Sí? Periódico puro, no se te olvide. Y acá 6,7 periódico puro. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Practicar lo que te explico de fracción generatriz. A ver, repasemos. ¿Cómo sería la fracción generatriz aquí? Mentalmente contigo ya. Como es periódico mixto, acuérdate, todo el número 123 al 123 le restas, tapa el periodo, le restas el número que leas ahí, 1. 123 menos 1 es 122. 122 queda dividido entre ¿cuánto? Acuérdate, tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Eso sale, por ejemplo, el primero. ¿Cómo sería aquí? Recuerde, 36 le quitas, tapa el periodo. ¿Qué le quitas? 3. ¿Cuánto es 36 menos 3? 33. Y el denominador depende solo de la parte decimal. Una cifra en la parte periódica, un 9. La misma jugada es aquí. A 67, ¿qué le vas a restar? Tapa el periodo, réstale 6. ¿Cuánto es 67 menos 6? 61. Sobre un 9. Al toque. Y ya está. Ahí simplificas. Justo 61 tiene este número. Queda 2. 33 30. Mitad 1, mitad 15. O sea, solamente queda 1 sobre. Y esa es la respuesta. ¿Está bien? Ya. Ya. Muy bien. Ejercicio número 21. Dice así. Ejercicio número 21 dice lo siguiente. Hallar la suma de las fracciones de denominador 15, mayores que 0,2 y menores que 1,2. A ver, que sean estas fracciones, que no las conozco, así ese es un numerador, pero el denominador es 15. Dice que estas fracciones tienen que estar comprendidas entre 0,2 y 1,2, ¿no? Ahí podemos utilizar fracción generativa en decimal exacto también, ¿no? A ver, vamos a reemplazar, ojito, 0,2 es 2 décimos, o sea, un quinto. Bacán. Y las fracciones, n sobre 15. Para hallar la suma de todas las fracciones tendría que saber cuántos valores toma n, o sea, hallar la suma de todos los valores de n, ¿no? O sea, tengo que hallar los valores de n. Aquí sale 6 quintos, pues es 12 sobre 10, saca mitad, 6 quintos. Tú sabes que para hallar n, a todo esto lo multiplicaré por 15, ¿no? Nos conviene. Por 15 aquí sale 3, menor que n, y n menor que 18. Eso quiere decir que n toma, ¿qué valores? 4, 5, 6, hasta 17. Pero yo quiero la suma de todas las fracciones. ¿Cómo sería esa suma de las fracciones? 4 quinceavos, más 5 quinceavos, más 6 quinceavos. Eso te está preguntando el ejercicio. Hasta 17 quinceavos. Entonces lo único que hago, como son homogéneas, ¿no? Simplemente sumo los numeradores y los pongo entre el mismo denominador.
¿Y cómo se suma, profesor? Acuérdate cuando sumas números consecutivos. Es el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Pregunta, ¿cuántos términos hay del 4 al 17? Fácil, ¿no? Restas 17 menos 4. 13 más 1, 14. 14. Ahí está el atún medio, ¿no? Primero más último sobre 2 por el número de términos. Y todo sobre 15. Ah, ya. Tú sabes que esto sale 21. ¿Sí? Sacando mitad, mitad, acá queda 7. Sacando tercio y tercio queda 49 quintos. Y 49 quintos, ¿sí? Repito, esto sale 21. 21 por 7 sobre 5. Sobre 15, perdón. Tercia 7, tercia 5. 49 quintos. Pero como la respuesta está en decimal, ¿qué decimos? Ese que saldría 9,8 es esa suma, ¿ya? Eso te están preguntando en la 21. Y para utilizar lo que te dije aquí, en el caso de cómo saber qué número decimal sale, vamos a ver la 22. 22. ¿Qué dice la 22? ¿En qué cifra termina el periodo de la fracción? Vamos a copiar la fracción. ¿Quién es esa fracción? ¿No? ¿Sí? 6 sobre 83. Oye, no se te ocurra ponerte a dividir, ¿eh? ¿Ya? Sino cuando acabas. Ese tipo de pregunta que alguna vez vino en admisión, no en agraria, sino en otro examen de admisión, no de agraria exactamente, ¿sí? Implicaba lo siguiente. Recuerde bien la pregunta, te piden la última cifra del periodo. ¿Qué es lo mínimo que debo recordar de lo que he explicado aquí? Que cuando el denominador es diferente, de una potencia de 2 o de 5, ese es el caso, 83 es un número primo distinto a una potencia de 2 o de 5, ¿sí? O sea, diferente de 2 o de 5, siempre te va a generar un decimal periódico puro. Entonces yo lo voy a representar así. Esa es la jugada. De que va a salir periódico puro, tiene que salir periódico puro. Porque para que salga periódico mixto, el denominador debe tener por lo menos un 2 o un 5, que no lo tiene, porque es 83. Entonces, definitivamente sale periódico puro. ¿Por qué pone acá 0? Porque 6 entre 83 es menor que 1, pues. Sale 0, y tanto. Ya. Inclusive puedes decir que este es 0, pero no es el objetivo ahorita. Más bien me interesa la última cifra del periodo. Entonces lo que haces después es lo que acabamos de explicar con fracción generatriz. Simplemente vas a poner 6 sobre 83 y acá todo termina en una expresión de numeración sencilla, ¿no? O sea, vas a poner acá el periodo, ¿no? A, B, C, hasta N. Dividido entre tantos 9 como cifras. Profe, ¿y cuántas cifras tiene? No sé. Y tampoco interesa en este ejercicio. Lo único que sé es que el denominador va a ser un número formado por 9. ¿Cuántos? No lo sé. Pero para la pregunta no es necesario saberlo. Porque lo único que tienes que saber es esto. Se supone que al multiplicar en aspa, ¿sí? Voy a tener 6 por 9, 9, 9. Y esto sería igual a 83 por A, B, C hasta un N. A mí me interesa N, ¿eh? ¿Qué es N? La última cifra del periodo. Eso me están pidiendo. Pues tú inteligentemente dirás, profe, este producto termina en 4. Entonces, esto también tiene que terminar en 4, pues, ¿no? Pues son iguales. Profe, ¿por qué termina esto en 4? No es que 6 por 9 es 54, termina en 4. Entonces tú razonas y dices así, te preguntas así, 3, ¿por qué cifra termina en 4? Repito el razonamiento que tienes que hacer. Como esto es una multiplicación y tiene que también terminar en 4, te preguntas, 3, ¿por qué cifra termina en 4? Voy a ver quiénes han puesto su respuesta, a ver quiénes se pueden ir a almorzar, ¿ya? ¿Correcto? A ver, ¿quiénes tienen permiso para ir a almorzar? A ver, ya hay un alumno nomás. Los otros ya, profe, yo ya almorcé, ya. Ya. 8, pues, 8, muy bien. ¿Ven? Esa es la idea de solución para ese ejercicio número 22. Muy bien, les felicito a todos los alumnos, profesor. ¿Ya me pude ir a almorzar? Espérate un ratito, déjame despedirme. A ver. El razonamiento es este, ¿no? Que 3 por n debe ser un número que termine en 4. Por lo tanto, n tendría... No hay otra opción, ¿eh? Es el único valor. 8. No hay que puede ser otro valor, no.
La última cifra del periodo tiene que ser 8 en este caso. ¿Listo? Bueno, alumnos, ¿sí? Les agradezco su atención. El tiempo se ha terminado. Hemos avanzado un poquito aquí. Será hasta la próxima, ¿ya? Muy bien, muchachos. Buen fin de semana. Cuídense mucho.